Bienvenidos de nuevo a su radiotelevisora favorita, Radio Motores. El día de hoy explicando el control de motores eléctricos. Y no me encuentro solo, me encuentro con mis compañeros. Arat Alemán, buenas noches. Buenas noches, Dani Jacqueline. Buenas noches, mi nombre es Mariana. Y su servidor, Eduardo Fragoso. Y sin nada más que decir, podemos comenzar. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son la definición de las máquinas eléctricas, la clasificación de las máquinas eléctricas y la importancia de dichas máquinas. También hablaremos un poco acerca de la vida de Michael Faraday y las aportaciones que nos dejó, así como su ley, la ley de Faraday. Algunas patentes de las más importantes de las máquinas eléctricas y los tipos de materiales magnéticos. Espero que les guste. Bueno, y empezaremos con la definición de máquinas eléctricas. Una máquina eléctrica es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en otra energía, o bien en energía eléctrica, pero con una presentación distinta, pasando esta energía por una etapa de almacenamiento en un campo magnético. Bueno, las máquinas eléctricas tienen su clasificación en rotativas y estáticas. En las estáticas podemos encontrar los transformadores, que son los que conservan la forma de la energía, pero transforman sus características. En las rotativas podemos encontrar los generadores y los motores. Los generadores transforman la energía mecánica a eléctrica y los motores hacen el inverso, que es la energía eléctrica a la mecánica. En los motores se puede encontrar el motor de corriente continua y el motor de corriente alterna. En la clasificación de las máquinas eléctricas, vistas desde el punto de la mecánica, se clasifican en dos tipos: rotativas, como lo pueden ser generadores y motores, y estáticas, como lo son los transformadores. Las máquinas eléctricas se clasifican en dos grupos: las máquinas rotativas, las cuales están provistas por partes giratorias, ya sean dínamos, alternadores o motores, y las máquinas estáticas, las cuales no tienen partes móviles, como lo son los transformadores. La importancia de las máquinas eléctricas en el mundo en el que vivimos es indiscutible. Desde el transformador, que nos permite disfrutar de la electricidad en casi cualquier rincón del planeta, hasta el motor de un coche eléctrico de última generación. Las máquinas eléctricas nos han acompañado y facilitado la vida durante muchos años. Y con las estrategias de electrificación de los países desarrollados apuntan a que será todavía muchísimo más. Bueno, en la clasificación de motores existen los motores de corriente alterna, en los cuales se dividen en síncronos, asíncronos, trifásicos y monofásicos. Los de corriente directa, que se dividen en excitación independiente, excitación en serie, motor shunt y motor compound. También los universales, que eso no importa en realidad si se aplica corriente alterna o corriente directa. En los transformadores podemos encontrar los que son de aislamiento, alimentación, pulsos, flyback, diodo dividido, impedancia, entre otros. Existen los autotransformadores y el inversor tiene dos divisiones, que es de conexión a red o el off-grid. Comenzamos con los motores asíncronos. Se denominan así porque son motores en los cuales el rotor nunca llega a girar con la misma frecuencia con lo que lo hace el campo magnético del estator. Lo que quiere decir es que la corriente eléctrica del rotor necesaria para producir la torsión creada por inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator está desfasado por un cierto ángulo de onda senoidal. Motores de corriente alterna síncronos. Al igual que los motores eléctricos asíncronos, convierten la potencia eléctrica en potencia mecánica, con su principal cualidad que trabajan a una velocidad constante. Un motor monofásico funciona a través de una fuente de potencia monofásica. No producen un campo magnético rotatorio, solo pueden crear un campo alterno. Esto significa que primero tiran en una dirección y luego de manera contraria. Asimismo, al no generar un campo rotatorio, no pueden arrancar por sí solos. La ejecución de un motor monofásico puede ser un poco más ruidosa y con más vibraciones. Un motor trifásico es impulsado por tres corrientes alternas de la misma frecuencia. Eso quiere decir que tiene una transferencia constante de potencia.
Ellos cuentan con hasta 300.000 watts y velocidades entre 900 y 3.600 revoluciones por minuto. Es muy usado en el sector industrial porque posee una potencia mayor del 150% como motor monofásico. También es más económico ya que usa menos material conductor para transmitir energía. Aparte de eso, tiene una marcha más pareja que un motor monofásico, no produce vibraciones y es mucho menos ruidoso. Motores de excitación independiente. Estos se denominan así ya que obtienen su fuente de alimentación a través de dos distintas partes, el rotor y el estator. Esto también significa que su fuente de alimentación, si esta llega a variar, su variación de velocidad también tiende a variar, ya que estas dependen de la misma alimentación con la que actúan. Estos motores tienen diferentes o distintas aplicaciones en la industria, como lo puede ser el taladrado de materiales, extrusión de materiales plásticos, ventilación de hornos, retrocesos rápidos en vacío de ganchos de grúas, entre otras más funciones. El motor en serie o motor de excitación en serie es un tipo de motor eléctrico de corriente continua, el cual el inducido y su devanado van conectados en serie. El voltaje que se le aplica es constante, mientras que su campo de excitación aumenta con la carga, además de que su potencia es casi constante a cualquier velocidad. El motor shunt o motor de excitación en paralelo es un motor eléctrico de corriente continua, cuyo bobinado inductor principal está conectado en paralelo con el circuito formado. Este tipo de motor de corriente continua cuya velocidad no disminuye más que ligeramente cuando el par aumenta. Un motor compound o motor de excitación compuesta es un motor eléctrico de corriente continua cuya excitación es originada por dos bobinados inductores independientes, uno dispuesto en serie y el otro conectado al derivado con el circuito formado. Este campo en serie, el cual consiste en pocas vueltas de alambre grueso, está conectado en serie con la armadura y lleva la corriente de la armadura. Los motores compound se conectan normalmente de esta manera y se denominan como compound acumulativo. Los motores universales. Estos se caracterizan porque pueden ser alimentados ya sea por corriente alterna o corriente directa, y en estos no varía su potencia ni su velocidad. Poseen un par de arranque muy elevado. La velocidad, como ya se mencionó, es directamente proporcional a la corriente que se le induce, y para invertir el sentido de rotación se invierte el sentido de la corriente inducida en los bobinados. El transformador de aislamiento. El transformador de aislamiento aísla la entrada de energía de la de salida, independizando completamente el suministro eléctrico externo del interno. El traspaso de energía, a diferencia de un transformador normal, es de que este lo hace a través de una malla electrostática. Esto significa que la mayoría de perturbaciones eléctricas no son pasadas al circuito interno. Estáticas, transformador, alimentación. En las fuentes de alimentación con transformador, el transformador es un dispositivo responsable de la adaptación de la tensión. Este es un elemento compuesto por el núcleo y los devanados primarios y secundarios, envueltos alrededor de él, por lo general hechos de un alambre de cobre. Dependiendo de la relación entre el número de espiras del devanado primario y el devanado secundario, los transformadores pueden aumentar o disminuir la tensión. El transformador de pulso es un transformador mejorado que produce pulsos eléctricos de gran velocidad y amplitud constante. Puede utilizarse para la transmisión de información digital y entre sectores. Un buen transformador debe tener aislamiento galvánico y capacitancia distribuida. La baja capacitancia de acoplamiento también es fundamental para proteger el circuito. Transformadores flyback. Este tipo de transformador generan una alta tensión para funcionar en un tubo de rayos catódicos. El transformador trabaja a una tensión de 18 kilovolts en corriente directa o corriente continua. En este normalmente se pueden incorporar multiplicadores, normalmente son triplicadores, para entregar una mayor cantidad de voltaje o la cantidad de voltaje establecida prevista por el fabricante. Transformador de diodo dividido. Se le llama así porque está formado por varios diodos más pequeños repartidos por el bobinado
y conectados en serie, de modo que cada diodo solo tiene que soportar una tensión relativamente baja. Transformador de impedancia. El transformador de impedancia es uno de los diferentes tipos de transformadores que se conocen específicamente, usado como adaptador de antena o línea de transmisión y recepción. Este tipo de transformador se emplea para adaptar antenas o una línea de transmisión, sean tarjetas de red, teléfonos, etc. También encontramos el autotransformador. El autotransformador es una máquina eléctrica de construcción. Solo posee un devanado alrededor de un núcleo ferromagnético. Dicho devanado debe tener al menos 3 puntos de conexión eléctrica. Cada toma corresponde a una tensión diferente de la fuente o de la carga, dependiendo del caso. Microinversor. Un microinversor es un inversor de tamaño reducido. Generalmente son solares y estos se colocan en la parte posterior de cada módulo, convirtiendo de manera individual la energía generada en un módulo solar de corriente alterna. Inversor off-grid. Está equipado con controlador de carga solar MPPT para maximizar y regular la energía de corriente continua de la matriz solar para cargar el banco de baterías. Bueno, ahora hablaremos sobre Malcolm Faraday, que fue un físico y químico británico que estudió electromagnetismo y la electroquímica, conocido principalmente por su descubrimiento de la inducción electromagnética, que ha permitido la construcción de generadores y motores eléctricos. Del mismo modo, Michael Faraday descubrió el principio de la inducción electromagnética, el diamagnetismo y las leyes de electrólisis. Sus invenciones de dispositivos electromagnéticos giratorios forman la base de la tecnología del motor eléctrico, y era una gran parte debido a sus esfuerzos de la electricidad, se convirtió en una práctica para su uso en la tecnología. Faraday estableció que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con un circuito como mismo borde. La fuerza electromotriz se refiere a la diferencia de potencial a través de una espira descargada, es decir, cuando la resistencia en el circuito es alta. Ley de Higgs es una consecuencia del principio de la conservación de la energía aplicada a la inducción electromagnética. Fue formulada por Heinrich Lenz en 1833 y significa que cada campo magnético generado por una corriente inducida va en la dirección opuesta al cambio en el campo original. Interpretación de la ley de Faraday respecto a la ley de Lenz. Típicamente incorporamos la ley de Lenz a la ley de Faraday con un signo menos, que nos permite utilizar el mismo sistema de coordenadas para el flujo y la fuerza electromotriz. A veces nos referimos al resultado como la ley de Faraday. Existen tipos de materiales magnéticos, se conocen varios de hecho, y cada uno tiene una respuesta particular ante los estímulos de un campo magnético. Los diamagnéticos son materiales que repelen los campos a través de fuerzas de baja intensidad, aunque eventualmente pueden ser conquistadas de manera transitoria. Los paramagnéticos son materiales capaces de responder a la acción de un imán, se atraen, pero son incapaces de permanecer magnetizados. Si se retiran del campo magnético, las propiedades simplemente desaparecen. Materiales ferromagnéticos. Estos materiales son fuertemente magnéticos ya que están vinculados con el hierro y otros metales, que en condiciones normales responden a un imán y generan su propio campo magnético durante un tiempo. Sin embargo, al ser llevados a una temperatura encima de la de Curie, se vuelven paramagnéticos. Materiales ferromagnéticos. Estos son usualmente derivados de la ferrita y de un tipo de cerámicos. Estos materiales son susceptibles a la magnetización permanente por su saturación, tal como los ferromagnéticos, siempre y cuando estén por debajo de la temperatura de Curie y con mucha menor intensidad. También tenemos los superparamagnéticos, que son materiales ferromagnéticos que se encuentran en suspensión en una matriz dieléctrica y por lo tanto retienen algunas características de los ferromagnéticos y otras de los paramagnéticos. Ferritas.
Provistos de baja conductividad eléctrica, estos materiales cerámicos son muy potentes imanes que almacenan las fuerzas magnéticas mucho más incluso que el hierro. No magnéticos, materiales que no afectan en lo absoluto las líneas de un campo magnético, es decir, no responden al magnetismo de ninguna manera. Antiferromagnéticos, materiales que rechazan la magnetización, incluso bajo el efecto de un campo magnético inducido, por potente que sea. Cabe aclarar que prácticamente toda la materia responde de alguna manera a la presencia de las fuerzas magnéticas, solo que no lo hace de la misma manera, ni con el mismo grado de sensibilidad. La importancia de materiales magnéticos en las máquinas eléctricas. Se usan para obtener grandes cantidades de flujo con valores pequeños de fuerza magnetizante. También se usan para delimitar y dirigir los campos magnéticos por trayectorias que permitan buenos acoplamientos magnéticos o conseguir buenas características en caso de máquinas eléctricas rotativas. Y a continuación hablaremos de las patentes que más han influido a través de la historia y el año en las que fueron registradas. En su mayoría estas fueron registradas por el físico Nikola Tesla. Comenzamos con el acumulador para generadores eléctricos, registrado el 26 de enero de 1886. El regulador para generadores eléctricos, registrada el 19 de octubre de 1886. La lámpara de arco eléctrica, registrada el 9 de febrero de 1886. La lámpara de arco eléctrica con interruptor, registrada el 9 de febrero de 1986. El regulador para generadores eléctricos de escobillas, registrado el 2 de marzo de 1986. El regulador para generadores eléctricos con escobillas auxiliares, registrado el 2 de marzo de 1886. El generador eléctrico mejora de construcción, el 22 de marzo de 1887. Tenemos también el motor electromagnético, registrado el 1 de mayo de 1888. El motor electromagnético con bobinas y circuitos energizados independientes, registrado el 1 de mayo de 1888. Un sistema de distribución eléctrica, registrado el 1 de mayo de 1888. Tenemos otro motor electromagnético, registrado igual el mismo día, 1 de mayo de 1888, pero este contaba con una rotación producida y mantenida por tracción directa. Transmisión de energía por un método de transmisión, y registrado el 1 de mayo de 1888. Transmisión de energía eléctrica con mejoras en los nodos y métodos de operación, registrada el 1 de mayo de 1888. Tenemos también un método de conversión y distribución de corriente eléctrica, registrado el 1 de mayo de 1888. Un conmutador para generadores de electricidad, registrado el 15 de mayo de 1888. Un sistema de distribución eléctrico relacionado al sistema de desarrollo Tesla, 2 de octubre de 1888. Generador eléctrico relacionado con patentes de Tesla y Charles F. Peck, el 2 de octubre de 1888. Dispositivo de generación eléctrico, registrado el 2 de octubre de 1888. Generador eléctrico relacionado a las máquinas de corriente alterna, registrada el 9 de octubre de 1888. Regulador de motores de corriente alterna, 9 de octubre de 1888. Equipo electrónico para la comunicación e intercambio de información de fibra óptica. Esta última es una patente que está fija hasta la fecha y solo puede ser utilizada por la persona que la registró. Y se preguntarán, ¿por qué la importancia de las patentes en el desarrollo de las ideas?
La importancia de patentar una invención es que a cambio de la protección por patente, los titulares tienen la obligación de divulgar la información sobre sus invenciones, a fin de enriquecer el cuerpo total de conocimientos técnicos del mundo. Este creciente volumen de conocimientos públicos estimula la creatividad y la innovación de miles de inventores en todo el mundo. Así pues, las patentes no solo te dan una protección al titular, además son una fuente de información e inspiración para futuras generaciones de investigadores e inventores. Partes fundamentales de un motor eléctrico. Estos se hallan formados por varios elementos, de los cuales las partes más importantes son el estator, la carcasa, la base, el rotor, la placa de bornes, los rodamientos, el eje, el ventilador, el bobinado y la placa de características. El estator constituye la parte fija del motor. Este es el elemento que opera como base, permitiendo que se lleve a cabo la rotación del motor. No se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. El estator está constituido principalmente por un conjunto de láminas de acero de silicio, y se le llama paquete. El rotor es un elemento de transferencia mecánica, ya que depende de la conversión de la energía eléctrica a energía mecánica. El rotor constituye la parte móvil del motor. Son un conjunto de láminas de acero al silicio que forman un paquete de igual manera. El bobinado. Un motor monofásico tiene dos grupos de devanados en el estator. El primer grupo se le conoce como el devanado principal o devanado de trabajo. El segundo se le conoce como devanado auxiliar o de arranque. Estos dos devanados se conectan en paralelo entre sí. El voltaje de línea se aplica a ambos al energizar el motor. Los devanados difieren entre sí física y eléctricamente. El devanado de trabajo está formado de conductor grueso y tiene más espiras que el devanado de arranque. Este generalmente se aloja en la parte superior de las ranuras del estator, en tanto que el trabajo se aloja en la parte inferior. El devanado de arranque tiene menos espiras en una sección delgada o pequeña de conductor. Carcasa. La carcasa es la parte que protege y cubre el estator y el rotor. El material empleado para su fabricación depende del tipo de motor, de su diseño y de su aplicación. La placa de bornes es un elemento que protege a los conductores que alimentan al motor, resguardándolos de la operación mecánica del mismo y contra cualquier elemento que pudiera dañarlos. Rodamiento. Contribuyen a la óptima operación de las partes giratorias del motor. Estos se utilizan para sostener los ejes fijos, ejes mecánicos y reducir la fricción, que contribuye a que consuma menor potencia el motor. El eje. Se apoya en los rodamientos y se saca al exterior para transmitir movimiento. Ventilador. Acoplado al eje. Cuando el motor gira, empieza a girar e inyecta aire al motor para evitar sobrecalentamiento. Placa de características. Cada motor debe contar con una placa de características en idioma español fácilmente visible y firmemente sujeta al motor con remaches del mismo material de las placas. Debe ser de acero inoxidable. La pintura del motor no debe de cubrirla. La información debe ser grabada en el metal de las placas de tal manera que pueda ser leída aunque desaparezca la coloración e impresiones de la superficie. Bueno, aquí tenemos la vista explosionada del motor. Ya conocimos sus partes, cómo funciona y cómo está constituido. Pues nada más y sin nada más que decir por hoy, concluimos nuestra transmisión y nos vemos en la próxima. Adiós.